Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. ¿Cómo están? Nuevamente en esta nuestra sección de psicología deportiva con nuestros expertos Oscar Gutiérrez y Brigitte Merlano. ¿Cómo están? Hola, buenos días, saludos. Aquí contentos de poder tener este espacio para hablar, ¿verdad?, de psicología deportiva y ayudar a nuestros jugadores, jóvenes, adultos, profesionales y a los entrenadores también, y familia. Y padre de familia también. Sí. Días buenos para todos, un saludo, feliz Día de las Velitas, espero que la hayan pasado bien, un abrazo muy inmenso a esta audiencia y bueno, aquí estamos madrugando, haciendo lo que amamos para compartirlo con ustedes. Así es, así es. Ya retomamos una rutina, si se puede decir así, de esta sección de ahora en adelante, semanalmente, que vamos a llevarlos a ustedes. Entonces, bien, el tema de hoy es un tema importante, un tema crucial, pienso yo, que se ve reflejado tanto fuera del terreno como dentro del terreno. Y se trata de esa cualidad o ese valor, si se puede decir, como lo es el liderazgo. Eh, Obviamente vemos mucho o escuchamos mucho sobre esta palabra, pero de pronto no sabemos un poquito a detalle en qué consiste, cómo se aplica en el béisbol. Entonces, quiero preguntarles a ustedes en primera instancia, ¿cómo se define el liderazgo en términos generales? Sí, bueno, ¿verdad? Hablando de un tremendo tema porque es una de las cosas que más se estudia, exacto, un líder. Y en el deporte, o sea, se necesita fundamentalmente, ¿verdad? Porque más en estos deportes de conjunto, como el béisbol. Y bueno, el líder es ese jugador o ese entrenador, ¿verdad? Que influye de manera positiva en las demás personas en el comportamiento, pero también puede influir de manera negativa. Así que por eso vamos a estar hablando hoy cuáles son esas características que debe tener el líder para ayudar positivamente al equipo. Yo creo que es súper importante entender esto por no solo lo que dijo Brigitte, que ha sido súper estudiado, pero nosotros lo vemos todo el tiempo. O sea, tú ves libros que salen consistentemente, que nosotros leemos y se navegan lo que es el liderazgo. Hay libros de Phil Jackson, hay libros de Guardiola, hay libros de la cultura de los Patriots, hay libros de la cultura de los Chicago Cubs y cómo ganaron las series mundiales. Y uno de los componentes principales, aparte de la cultura que ellos crean, es el liderazgo y el estilo de líder que es. Para mí es muy, muy sencillo. Un líder es alguien que tiene una influencia en las personas y en el grupo tan grande que los ayuda a llegar o alcanzar metas individuales o grupales. Nosotros la semana pasada hablamos de metas y objetivos. Yo creo que aquí esto se conecta súper, muy importante y yo creo que también eventualmente tenemos que entender cómo todos como padres, jugadores, coaches, podemos tener rasgos de liderazgo que nos van a permitir crear una cultura que queremos llegar. No, y no solamente eso, el liderazgo aplicado ya en el juego refleja mucho el resultado y también de pronto la cultura de los jugadores, ¿cierto? Porque son en esos momentos claves, en esos momentos cruciales en donde alguien o esa persona o ese líder es quien reúne al equipo y los levanta, los motiva, ¿ya? Y puede cambiar el curso de un juego, ¿sí? Entonces, es muy importante este tema para poderlo de pronto desglosar un poquito más y cómo me afecta a mí como jugador, cómo me afecta a mí como padre de familia, cómo me afecta a mí como entrenador, cómo puedo yo influir, esa es la palabra que acaba de mencionar Oscar, que concuerdo con esa precisamente porque es de qué manera tú puedes lograr que otras personas hagan algo de una manera en que ven en ti el que lo puedas hacer, ¿sí? No sé si me voy a entender, pero bueno, ahí intenté complementar. Entonces, les pregunto, siguiendo con este tema, creo que ya le preguntaba ahorita a Brigitte y que me ayudara también con eso, ¿cuáles son las características de un líder? ¿Cómo se caracterizan estas personas? Sí, bueno, habría que saber, ¿verdad?, si un líder nace o se hace. Y como lo dijimos La ahorita, pregunta del millón. ajá, un líder nace o se hace, saber por qué
porque como lo dije ahorita, son muchos estudios que han dicho o han estudiado estas cualidades que debe tener una persona. Y lo cierto es que hay teorías que avalan de que un líder, ¿verdad?, tiene estos rasgos que ya vienen con él, que ya de nacimiento vienen con estos rasgos que lo identifican como líder. Pero también está lo que es la conducta aprendida. O sea, él socialmente va aprendiendo cómo él se quiere ver o cómo él se quiere proyectar, y cuando comienza a proyectar esa conducta es positiva y influye en los demás jugadores, o si es entrenador, ¿verdad?, en todo su equipo. Entonces, es importante, ¿verdad?, que ya si eres un entrenador, cómo vas identificando ese jugador que es líder, y si eres entrenador, cómo tus rasgos o tu personalidad influye en esa manera de ser de líder. Y ya las características, ¿verdad?, van a ser diversas, se las voy a dejar a Oscar para no tocarlas todas yo, pero sí es importante saber eso, que puedes tener rasgos de nacimientos tuyos que te hacen un líder, pero aún así, si no los tienes, puedes optar por comportamiento, por adquirir esos comportamientos. Creo que nosotros, algunos puntos de referencias que tenemos son la televisión, y yo creo que si nosotros nos vemos Corazón Valiente, la película de Mel Gibson, y cómo él antes de la batalla, y por eso es que esto ha sido tan estudiado mucho, porque tiene que ver mucho con las Fuerzas Armadas. Stop. El liderazgo, ahí estamos grabando, dale. Excelente. Bueno, entonces, como estábamos hablando un poquito, creo que si nosotros vemos una película como Corazón Valiente, cuando Mel Gibson hace el discurso antes de la pelea, o Gladiator, cuando hace el discurso antes de la pelea, o si vemos esa escena de Al Pacino cuando era coach de fútbol americano, que habla de pulgada por pulgada, nosotros tenemos esa conceptualización de líder. Y no solo en el deporte, también la tiene Leonardo DiCaprio cuando es el lobo de Wall Street, cuando hace sus discursos y se para y hace su voz y la proyecta de una manera súper varonil en ese caso. Y esto no discriminamos aquí los sexos, pero creo que esa es la manera en que Hollywood lo ha vendido, y eso es lo que nosotros vemos. Y puede ser que eso no sea un líder. A veces el líder de los equipos es el que está más calladito, de pronto es un bench player, un jugador de banca que hace las cosas pequeñas muy, muy bien y mantiene el equipo en una dinámica muy buena. De pronto puede ser un líder que puede ser también negativo. Yo cuando estaba en FSU tuve la gran oportunidad de trabajar con el equipo de natación, y en ese equipo de FSU competíamos contra la Universidad de la Florida. La Universidad de la Florida es una potencia, y en esa época tenían a Ryan Lochte, y Ryan Lochte es uno de los mejores nadadores, pudo haber sido mejor que Michael Phelps. ¿Qué pasaba con Ryan? Y esto tú lo puedes ver con ambos ángulos. Tú lo puedes ver con algo que te alejó de tus potenciales, o lo puedes ver como el compromiso que él tenía. Ese hombre rumbeaba, es universitario, estaba disfrutando, él rumbeaba, llegaba a las 3, 4 de la mañana al camerino, dormía una hora, se arreglaba y después se metía en la piscina y le ganaba a todo el mundo. Pero él nunca iba a perder, no importaba la rumba que él tuviera, él nunca iba a perder una competencia. Yo tuve una escena bien controversial porque supuestamente él se fue de rumba y denunció que lo habían robado. El reloj y todas sus cosas personales, y la prensa de Brasil, ¿cómo así robaron a un Ah, sí, ese fue ese. Ese fue ese. Asaltaron, y cuando lo ven fue mentira, porque él ingresa a la villa y se quita el reloj que había dicho que se lo habían robado, la cartera que había dicho que se lo habían robado, y bueno, tiene ese comportamiento. Y la razón por la cual comparto eso es porque él ya es una persona pública y ya se ha visto muchísimo y todo. Pero tú lo puedes ver como un compañero y tú lo dices, él es un líder. Él siempre que necesitamos que ganemos una carrera, que en los momentos más difíciles, él se va a poner el equipo en la espalda, literalmente, con guayabo o no guayabo, va a dominar y nos va a ayudar a ganar. Y siempre era un dolor de cabeza cuando competíamos contra ellos, porque nosotros sabíamos que no importaba lo que hiciéramos, iba a ser difícil que él no sacara su mejor versión que él podía sacar bajo las circunstancias. Entonces ahí vemos lo que puede ser un liderazgo, no puede ser un liderazgo, y lo más importante es entender que todo lo que nosotros digamos, para mí, los mejores líderes son los que modelan un comportamiento que queramos colectivamente. Esa es una de las variables importantes para mí. Y para mí, un líder es alguien que hace las cosas pequeñas consistentemente, tratando de que la otra persona se vea bien. Por ejemplo, los All Blacks, que es el equipo de rugby más famoso, que ha ganado más en
porcentajes de juegos de cualquier deporte. Ellos lo han estudiado muchísimo y hablan de su cultura, hablan de su liderazgo. Y una de las cualidades principales es que el capitán, el mejor del equipo, cuando se acaba el juego, él es el primero que está limpiando los zapatos de los demás, no solo de él. Entonces, tú puedes ser el mejor del juego, tú puedes ser el mejor de todo un equipo, pero tú constantemente estás tratando de ayudar a los demás para que sean mejores. Bueno, pues González en el 97, ¿verdad? Habla de unas características que él encontró en esos rasgos de muchas personas que eran líderes, deportistas, y hablaban de que eran entusiastas. Eso, ¿verdad? Que en algunos deportes pues se necesitan, ese que te motiva, que identifica esa parte, que son inteligentes deportivamente. Y no necesariamente, como lo dijo Oscar, que es el mejor jugador del equipo, pero hay jugadores que tienen inteligencia deportiva. Inteligencia deportiva es que saben crear jugadas en el juego, sabes dónde decirle a aquel que tire la bola, sabes qué jugador le conviene más que tú hagas asociaciones. Y ese es el jugador, ¿verdad? Son características de líder. Ambicioso. Un líder va a ser ambicioso, va a proyectarle deseos, ganas al equipo y va a decirle, mira, tenemos que desarrollar esta meta y por esto vamos a trabajar. Y les va a estar recordando todo el tiempo conseguir esa meta. Tienen firmeza. Firmeza es eso mismo. Pues me guayabé, salí de rumbo, me levanto y voy para el entrenamiento. Puntualidad, que es importante. Son optimistas y se necesita mucho los líderes en un equipo, ser personas optimistas o positivas, porque no todas las veces los equipos tienen rachas positivas, rachas buenas, hay rachas bien malas, y ahí es donde debe estar el líder, ahí es donde debe estar su motivación en los momentos de declive de los equipos. Son empáticos, empático es colocarse en ese lugar del otro jugador, a lo mejor cuando el equipo está bien, pero tienes este jugador que tiene una mala temporada o se lesionó. Como tú, ¿verdad? Tienes empatía y te acercas a ese jugador. Y sobre todo la confianza y lo más importante, tienen ese control de las emociones. Acuérdate que al líder lo imitan, al líder lo siguen. Y él no puede ser, ¿verdad?, el que esté dando un mal ejemplo en el campo, peleando, diciendo malas cosas, esto, lo otro, porque los demás lo van a imitar y sabemos que esa conducta no ayudan a los equipos. Yo pienso que también podría añadir ahí, dentro de esas características, que un líder tiene que ser un buen comunicador. Una persona que comunica, que habla, que dice esto es lo que hay que hacer, esto es lo que me parece, estamos fallando, y que tenga esa relación con el resto del equipo, con el resto de las personas que lo rodean. También podría añadir de pronto que tiene que ser un ganador, tiene que tener una mentalidad ganadora. Un líder que no sea ganador, pienso yo, no sé de pronto si ustedes me corrigen, qué tanto puede influir, porque si tú como líder no tienes esa pasión o ese deseo por ganar, ¿cómo entonces vas a lograr que tu equipo también saque lo mejor de ellos y gane? ¿Sí? Entonces, de pronto la última sería una persona enérgica, no sé si también aplica una persona que tenga esa chispa o esa, no sé, esa energía como para siempre estar ahí incentivando al resto de sus jugadores. Entonces, son ciertas características que le acabo de mencionar Brigitte, muy claves. Y ojo, también podríamos entrar dentro de estas características, algo que Brigitte nos comentó ahorita antes de comenzar, Oscar, y era de pronto cómo son esas características culturales que tienen los líderes, de acuerdo obviamente a su no sé, nacionalidad, región, porque de pronto la cultura influye bastante, y me corrigen ustedes también ahora sobre eso. Un líder latino o un líder colombiano, que tanto se asemeja o se compara con un líder aquí en Estados Unidos o con un líder de otros países de América Latina. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, sí, sabemos, ¿verdad?, que en Colombia, por la parte ya de personalidad o de nuestra cultura, tendemos, como tú dijiste, a veces nos comunicamos. Esa comunicación puede existir mucho más. Ese apoyo de vamos, de gritar, de decir, que una parte importante es que el deportista joven crece con eso. Desde pequeño ese entrenador está ahí diciéndole cosas, lo apoya, lo sigue, lo regaña, le dice cosas como que motivándolo. Y sabemos que en el béisbol el entrenador se distingue por ser un líder. O sea, es un deporte que lo caracteriza mucho porque el entrenador está todo el tiempo en control de ese grupo. En todo el tiempo, aunque los jugadores estén en el terreno, él está controlando. Entonces, a lo mejor estos rasgos de personalidad de nuestros entrenadores latinos
o de nuestros compañeros latinos va a ser diferente a los americanos. A lo mejor tenemos estos jugadores, compañeros que te motivan todo el tiempo, te dicen cosas, ¿verdad?, positivas, o en forma de relajo que las pueden decir, o como vimos en estos días que los beisbolistas venezolanos estaban en el camerino bailando, disfrutando uno de esos juegos. O sea, sabemos que hay características de interacción de grupos y de equipos que motivan. O sea, a lo mejor ese día tuvieron una buena racha, llegó el líder y los motivó, le dijo cosas y así. Pero llegan estos jugadores a Estados Unidos y tenemos este entrenador a lo mejor callado, estos compañeros que no comparten mucho, no hablan, y ahí empiezas tú a decir que te pueden motivar o apoyar de cierta manera diferente, pero como ya tú estás acostumbrado a un estilo, ya tú piensas que no estás haciendo las cosas bien o que, ¿verdad? No sé, Oscar nos puede hablar un poquito, que ha tenido más esta experiencia con los entrenadores en Estados Unidos, cómo son y cómo, ¿verdad?, se relacionan como líder con nuestros jugadores. Dos diferentes ángulos. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia, y de pronto, Diego, tú la viviste cuando estabas tratando de firmar. Algo que a mí me encanta de Latinoamérica y me encantaba de República Dominicana era el clima motivacional desde la banca. Los muchachos gritándose, apoyándose al uno a otro, diciendo, bla, bla, haciendo esa bulla, ese ritmo, apoyando los bates y empezaban a hacer sonidos y todo eso. Y nosotros lo vemos en Dominicana, lo vemos un poquito en Arizona, pero después de que sales de Arizona, eso ya no se ve bien, eso se ve como un poquito infantil. Entonces yo creo que es la perspectiva de, si vamos al aspecto de comunicación, Diego, que tú habías hablado de la importancia, colectivamente tú también puedes ser un líder, y eso refleja la cultura, pero los latinos tendemos a hacer ese tipo de apoyo, de gritar y apoyar, y eso es una manera de hacerlo. Entonces, ese es un cambio cultural que yo diría que afecta mucho, y en Estados Unidos de pronto no se ve tan bien. Hasta tú lo ves en las grandes ligas, en las ligas mayores, tú ves y ves la banca y tú ves al fondo del dugout están todos los latinos, y entre ellos están voceando, están diciendo, no tanto como en Dominicana o en Arizona, y ves en la mitad los jugadores americanos o asiáticos o afroamericanos, y no, yo creo que hasta los afroamericanos también se juntan con los latinos, pero de ahí tú lo ves. A la gente que está viendo este programa, hagan ese ejercicio. El próximo partido que vean de las grandes ligas y se enfocan en el banco, miren dónde están sentados cada grupo y se van a dar cuenta cómo interactúan. Y yo creo que esa es la energía que tú también decías, Diego. Cómo yo le puedo dar esa energía a mis compañeros porque queremos ganar. Tú lo mencionaste varias veces y yo creo que eso es súper importante hacerlo consistentemente. Un aspecto que te voy a decir de los coaches. Hay coaches como todas personas. Hay coaches que son súper vocales, extrovertidos, y hay coaches que son un poco más introvertidos. Y eso no te hace un buen líder o un mal líder. Yo creo que nosotros, si vemos a través de personalidad, decimos, no, alguien extrovertido va a ser un buen líder, sí, alguien introvertido no va a ser un buen líder. No, la realidad no es así. Uno de los mejores coaches con los que yo he trabajado, con los indios de Cleveland, es una persona súper introvertida. A él no le gusta hacer mucho hablar, como manager no le gusta mucho hablar en grupo, porque él dice, estamos perdiendo el tiempo. Si voy a hablar algo, tiene que ser súper importante. Pero tú lo ves, es el primero que llega, el último que sale. Cuando está agarrando bolas en el outfield, él está hablando con sus jugadores, está tratando de entenderlo. Él está en la reunión de los pitchers, está tratando de entender a los pitchers. Él trata de crear un plan con los bateadores. Y tú lo ves por la ética de trabajo que él tiene y que es tan esforzado. Nuevamente, es un latino, pero es introvertido, pero para mí es uno de los mejores líderes con los que yo he trabajado, porque él modela lo que es las metas que queremos obtener como equipo. No, y lo importante de este episodio precisamente es que estamos buscando la manera de poder direccionar el liderazgo tanto para los coaches como para los padres de familia, que todavía no hemos hablado de eso, que vamos a hablar de eso ahora, y sobre todo para los jugadores. Entonces, fíjense cómo este tema tiene importancia dentro de todo el entorno que tiene que tener un pelotero profesional o amateur que quiere convertirse en profesional. Y entonces podemos ya ahora sí entrar y hacer la pregunta, ¿cómo entran los padres de familia en este rol como líderes para sus niños, para sus jóvenes, ¿sí?
y que puedan obviamente guiarlos por un buen camino. No, sí, yo creo que, ¿verdad? El rol de padre en todo momento es modelar las conductas que desea que su hijo tenga. Sabemos que el aprendizaje, y está, ¿verdad?, más que comprobado, que puedes decir cualquier cosa, pero si haces lo contrario, pues la actuación del nene va a ser no lo que dijiste, sino lo que hiciste. Tal cual. Exacto, queremos que nuestro nene esté, ¿verdad?, asistiendo a los entrenamientos, pues es tarea tuya como padre, ¿verdad?, acompañarlo en ese proceso, levantarte, prepararle sus desayunos, estar involucrado en eso. Y sé que es responsabilidad de estos deportistas jóvenes levantarse, pero tu acompañamiento está en el hogar, cómo toda esa logística tú la llevas. Si tú hablas mal del entrenador, si tú cuando te salen de la práctica, ese entrenador no sirve, ese entrenador hace esto, tu hijo le estás modelando que no respete al entrenador. Por ende, estás actuando de una manera que él le va a quitar autoridad al entrenador. Cuando el entrenador le dé instrucciones, para él no van a significar nada, porque ya mamá o papá dijo que el entrenador no servía. El comportamiento tuyo cuando a lo mejor están jugando, de gritar, de decir palabras ofensivas al otro adversario, tu hijo va a tomar esas posturas que los rivales no se respetan y yo puedo gritarle cualquier cosa o puedo provocarlos, entonces lo estás modelando conductas negativas que en el juego lo van a perjudicar. Por muy buen jugador que sea, le estás modelando conductas que muchos entrenadores no van a tolerar y no lo van a poner a jugar y te lo van a dejar en la banca. Entonces, ¿cómo yo modelo todo el tiempo la conducta que como padre, no como deportista, como padre yo quiero que él realice, pero que a nivel deportivo se puede ver reflejada de manera negativa? Y eso fue súper brillante. Yo creo que te mereces una medalla de oro. Creo que no puedo agregar mucho más a eso. Fundamentalmente, lo que nosotros tratamos de hacer en el béisbol profesional es crear una alianza también con los padres. Es crear una comunicación con los padres. ¿Para qué? Tú sabes que cuando los muchachos se firman y ya se vuelven los hombrecitos de la casa, entre comillas, y lo hemos hablado aquí previamente, y a veces el rol de poder o el rol de mayor, del adulto, solo porque el muchacho provee, se cambia. Y los padres se vuelven un poquito más dóciles y los dejan a los muchachos hacer lo que quieran. Lo hemos hablado varias veces en este show. Pero yo creo que es importante en el aspecto de modelar que los padres, esa ética de trabajo y consistencia es súper importante que le enseñan a los muchachos desde chiquito. Y cuando nosotros hablamos con los padres, cuando ya están firmados, les decimos, mira, esa consistencia ustedes nos pueden ayudar, no solo en la nutrición, no solo en el aspecto mental, sino si el muchacho no está haciendo las cosas bien, comuníquense con nosotros, porque el muchacho solo no va a llegar a grandes ligas, es algo colectivo. Entonces, creo que esa es la importancia, la consistencia, porque Bridget lo ha mencionado muchas veces y yo creo que ella es un ejemplo a seguir en el sentido de que su carrera de atletismo empezó muchos años antes de que ella llegara a un olímpico. Y entonces lo mismo pasa en el béisbol. Son muchos años antes hasta que te firmen. Y si tú quieres seguir hasta grandes ligas, son muchos años después de que te firmen. Y los padres, no me canso de decir, son las personas más importantes. Sea un padre solo, una madre sola, una abuela, o sea papá y mamá. Ellos tienen que tener esa consistencia también durante todos esos años. Sí, yo creo que una palabra que podría de pronto también resumir eso es el ejemplo que los padres de familia le inculcan a los hijos antes de ir al terreno de juego, lo van a ver reflejado cuando están en el terreno de juego, ¿cierto? Si eso no tiene coherencia, obviamente vamos a ver unos jugadores que de pronto no rinden al mismo nivel y también, como dijo Bri, la conducta va a ser completamente fuera y antideportiva. Entonces, yo quería también hablar sobre cómo se va formando de pronto desde jóvenes, desde niños, estos líderes. Yo recuerdo que por lo menos en ligas menores en Colombia, yo siempre tomé la vocería cuando entre innings, yo era quien reunía a mi equipo cuando tenía la oportunidad y poder, bueno, muchachos, vamos a reunirnos aquí rápido, antes de ir a batear, porque obviamente era nuestro turno a la ofensiva. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que hacer las cosas bien, vamos obviamente a enfocarnos más, vamos a poner nuestra parte, para adelante, ¿sí? Si cometiste un error, tranquilo, no pasa nada,
vamos a hacerlo mejor en el próximo inning. Pero yo creo que es muy importante darle la oportunidad a los niños y a los jóvenes que desde muy temprana edad comiencen a de pronto desarrollar esa cualidad, esa virtud, ese valor, porque se va a ver reflejado más adelante en su carrera. ¿Y por qué lo digo? Porque todos hemos escuchado, y lo ha dicho también mucho, Orlando Cabrera siempre fue un líder en el terreno de juego y fuera del terreno de juego durante sus 15 años de carrera deportiva. Y no me van a creer, pero también Edgar Rentería, con su personalidad introvertida, con su forma de ser tranquila, todos los managers y todos los jugadores con quien él jugó dicen que él era un líder en el equipo. Entonces, vemos dos estilos de liderazgo en nuestros dos mejores jugadores de todos los tiempos en Grandes Ligas, ¿sí? Uno obviamente un poco más enérgico, extrovertido, si se puede decir un poco, como es Orlando, y Edgar un poquito más introvertido, un poquito más, de pronto no tan expresivo, pero que siempre Edgar manejó esa tranquilidad, esa frialdad, si se podría decir, en los momentos claves, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos nuestros ejemplos ahí, tenemos nuestras glorias nosotros mismos de donde podemos aprender, de donde podemos investigar y donde podemos analizar. Entonces, ese era mi ejemplo y mi aporte, pero quería que ustedes ahora profundicen de pronto sobre estos dos personajes y de cómo se pueden formar estos líderes desde niños. Sí, bueno, como sabemos, ¿verdad? Los líderes decimos, bueno, ya uno viene con su personalidad, sus rasgos y sus cosas innatas, que obviamente está en eso de la ambición, el deseo de ganar, el entusiasmo, la parte social de compartir con nosotros, de apoyar a las otras personas, pero también esa parte de retroalimentación del entrenador, de sacarle eso, de darle seguridad a que ese deportista se posicione, o sea, tome fuerza de su conducta. Y siempre le diga, mira, tú puedes más, trata de conseguir esto. O sea, esa confianza que imparte el entrenador al jugador ayuda a que él tome partida de su rendimiento, de que cuando las cosas no estén bien, él pueda, ¿verdad?, buscar y sacar lo mejor de sí, que es lo que tratamos con un líder. Y como lo decimos, o sea, el béisbol, a diferencia del fútbol, donde está un capitán, y ese capitán pues el que va a llevar la batuta en el juego y va a estar dando instrucciones. En el béisbol existen muchos líderes dentro del campo, cada uno en su área va a ser un líder, y va a ser un líder porque tiene que ejecutar de una mejor manera para llevar al equipo en éxito. Y eso es lo que tú vas transmitiéndole, pero esa información viene del entrenador. Cómo tú tomas fuerza sobre tus habilidades, tus capacidades, porque aquel jugador está en la parte de atrás del terreno solo, nadie le está diciendo nada, o sea que él tiene que motivarse él mismo, tiene que mantenerse concentrado, tiene que estar dando lo mejor de sí. Entonces ahí donde llega, ¿verdad?, lo que es esa parte de darle partida y credibilidad a las habilidades que tiene cada jugador. Para mí, cuando son niños, el entrenador es fundamental en todas esas palabras que le va diciendo día a día de cómo lo hace, cómo no lo hace, qué tienes que hacer, qué no hacer. Y como lo dijiste ahorita, la comunicación aquí es fundamental y es súper importante. También añadir que sí, hay algunas cualidades que tú naces y otras cualidades que tú adquieres. Y aquí es donde yo creo que el mensaje colectivo de los tres es hacia los coaches, que nosotros podemos darle herramientas a esos muchachos para que sean líderes, no solo dentro del terreno, sino fuera. Y que sean el reflejo de, nuevamente, yo siempre conecto el liderazgo con la cultura que el coach, el entrenador, los padres quieren que ese equipo tenga. Y entender que cada acción, por más pequeña que sea, si nosotros como coaches les explicamos el porqué a los muchachos de la importancia de esas acciones, sea llegar a tiempo, sea hacer un buen stretch, sea antes del juego reunirse, expresar el aspecto espiritual a través de una oración, sea nunca bajar la cabeza cuando estamos perdiendo 7-0 o no ser un mal ganador y burlarse si estamos ganando 7-0. Si nosotros como coaches les explicamos el porqué, tú vas a ver que esos comportamientos los muchachos lo van aprendiendo, lo van viviendo día a día. Y es súper impresionante. Yo he tenido el lujo de trabajar con muchos atletas y todos me dicen, y es impresionante el impacto que tuvieron esos coaches, los primeros coaches cuando los niños tenían 7, 8 años, cuando estaban explorando el juego, el impacto que tuvo en el resto de su carrera, porque esos coaches le hicieron al muchacho o a la muchacha enamorarse del deporte.
Y entonces eso es algo también súper importante para mí. Suena medio romántico, pero que se diviertan, que les guste lo que están haciendo. Y solo un coach lo puede hacer si a ellos les gusta y están ahí por un propósito. El porqué de esas acciones pequeñas para mí es súper importante también, que los coaches puedan consistentemente implementarlo en sus prácticas del día al día. Y Reggie lo ha dicho, o sea, y lo dijo la semana pasada cuando hablamos, no le cuesta nada a un coach antes de que empiece el entrenamiento decirle a los jugadores qué se va a hacer. Y eso es un ejemplo de liderazgo, eso es lo básico. Un coach básicamente nos ayuda, a un líder nos ayuda a alcanzar esas metas. Y el mejor ejemplo que lo dijo fue Bridget la semana pasada. Si podemos incorporar aquí esto también en esta conversación, creo que va a ser muy beneficioso para los jugadores, los coaches y los padres. No, sin duda esto es muy importante y verdad que ambos han dicho cosas que verdaderamente tienen mucho valor. Ahora, yo quería seguir con este punto que había tocado ahorita, de pronto del ejemplo de nuestros dos grandes peloteros como son Orlando Cabrera y Edgar Rentería. Y ¿saben por qué? Porque me acabé de analizar o entender un poco de que la cualidad de líder, en mi opinión, creo que les alarga o les extiende la carrera deportiva de un pelotero o de un atleta, en mi opinión. Yo pienso que si ninguno de los dos, ni Orlando ni Edgar, hubiesen sido líderes como ellos fueron, no hubiesen jugado tantos años en grandes ligas. ¿Y saben por qué? Porque yo lo he escuchado también en muchos jugadores de ligas menores. Me dicen, hay coaches que de pronto esperan algo más de ti, hay coaches que de pronto, o es más, no solamente los coaches, la misma organización te ve a ti como esa persona, como ese jugador clave, y por eso de pronto no te deja libre. Entonces, yo quiero que los jugadores de ligas menores, los jugadores que nos ven, que nos escuchan, entiendan eso. ¿Cómo yo puedo aportar o hacer crecer mi valor como jugador? No solamente en el terreno de juego, como con mis habilidades de batear, de correr, de fildear, no, sino a nivel personal, a nivel emocional. Cómo eso también se ve reflejado en el éxito de tu carrera o en el trayecto de tu carrera. De pronto una persona que tenga las herramientas o las mismas cualidades que yo, pero no tiene ese factor que yo tengo dentro, ese make-up, como le dicen, o ese liderazgo, ese estilo, de pronto no va a tener ese mismo chance. Entonces, quería de pronto preguntarle a ustedes si eso verdaderamente consideran que hace una diferencia. Que hace una diferencia en el jugador o en la carrera de un jugador. ¿Qué opinan? Sí, claro, o sea, eso va a mostrar mucho, porque ese líder, como hablamos, de Rentería, te puedo decir que mi imagen intacta está cuando ganó con los Marlins, y desde ahí, tú sabes, para mí se volvió un modelo a seguir, a imitar. Siendo que yo era atleta, para mí era él, ¿verdad?, un deportista a seguir. Y lo digo en el aspecto de lo que él proyectaba como jugador. ¿Verdad? La diferencia en Colombia está el fútbol bastante, entonces tenemos estas imágenes de esos no son nuestros líderes, los jóvenes, ese modelo. Jugadores que a lo mejor salían en noticias que no eran positivas, que chocaron, que esto, que aquello, pero de Rentería no había nada de eso. Por lo menos en Barranquilla, no teníamos ese modelo de deportista que estaba en escándalos, que tenía conductas que no lo ayudaban a que esa carrera profesional a lo mejor fuera incierta. Ganó en los Marlins, pero ya no va a firmar ningún equipo porque no se porta bien, porque su conducta no es positiva. Y eso le ayudó mucho porque él era líder de su carrera deportiva y él sabía lo que tenía que hacer y trabajar para que esa carrera deportiva fuera a largo plazo. No solo de ganar títulos, sino también de permanecer en muchos equipos y de trabajar, porque el béisbol en sí es un trabajo, o sea, es profesional. Tú tienes que cuidar esa carrera. Y eso era para mí, ¿verdad? Uno tiene que saber qué líderes seguir. Y dentro de esos líderes que yo podía seguir en mi ciudad, yo podía ver a Rentería como un deportista íntegro, un deportista que llegaba a Barranquilla en sus épocas de descanso y uno no lo veía ningún escándalo ni nada, que sí que disfrutaba, que con su familia la pasaba bien, pero todo con moderación. Y eso yo lo veía. O sea, era como que, wow, este deportista era, y lo veía en otros equipos y seguía su carrera. Y para mí era un deportista líder, no solo en el béisbol, sino un líder que podía influenciar en muchos deportistas en nuestra región y en nuestro país.
Creo que, Diego, tienes razón, el liderazgo alarga la carrera, creo que esa es la frase o la respuesta directa, en mi opinión. Pero si vamos por debajo del por qué, y Rentería es un gran ejemplo, pero podemos tocar el líder normalmente es alguien que quiere aprender, ¿no? Que está comunicándose constantemente con los coaches, que ya lo hemos hablado en este episodio. Y por ende, si tú quieres aprender y tú te comunicas con los coaches, todos como entrenadores nos encanta trabajar con ese tipo de jugadores. Entonces se gana nuestro respeto y nuestra reputación. Y crear una reputación. Y esa reputación, el béisbol es muy pequeño, el béisbol es una burbujita pequeña donde, digamos, a ti te dejan ir un equipo. Créeme que hay otros equipos que de pronto están interesados en ti. Lo primero que van a hacer es llamar, digamos, si los indios dejaron ir a alguien, el psicólogo deportivo, no sé, de los Phillies me va a llamar y me va a preguntar, hey, ¿qué pasa con este muchacho? O cuando hubo un trade, cuando hubo un intercambio de jugadores, lo primero que pasa, hey, yo llamo a alguien, hey, háblame un poquito de este muchacho, ¿qué sabes de él? Entonces tú te empiezas a crear una reputación y lo que dijo Brigitte es importante, dentro y fuera del terreno, dentro y fuera de la temporada, porque te pueden decir, no, este muchacho es muy bueno, pero llega a casa y no. Y los coaches consistentemente, y nosotros lo vimos, o sea, Mike Napoli triunfó con Tito Francona con Boston, y después cuando los indios, cuando vino Tito Francona acá, él trajo a Mike Napoli, trajo otros jugadores que él sabía que eran líderes, que él sabía que lo podían ayudar a crear esa cultura ganadora para poder triunfar en las grandes ligas, porque no es fácil. 162 juegos, la presión consistentemente, esa consistencia. Tú necesitas un grupo establecido de líderes, pero ellos se vuelven líderes y desarrollan esas relaciones con los coaches. ¿Por qué? Porque quieren aprender, porque se comunican con los coaches y eso les da una reputación que les alarga su carrera, en mi opinión. No, yo creo que verdaderamente este es un tema, como decimos en el podcast también, pique y se extiende. Aquí podemos hablar de liderazgo, mejor dicho, por corrido. Pero bueno, no, yo creo que ya para cerrar, ¿cuál sería entonces ustedes la recomendación para todos esos jóvenes, padres de familia y muchachos, coaches, perdón, sobre este tema de liderazgo? ¿Qué les dejan? ¿Cuál sería el mensaje de ustedes ya para cerrar este tema? De pronto en esta primera parte, primera parte 1. Sí, yo creo que el líder está en diferentes ángulos, o sea, no existe un líder unitario en la carrera profesional de un deportista, o sea, el deportista tiene sus padres como líderes que, como lo dijimos, para resumir, tienen que modelar una buena conducta en todo, dentro del terreno, afuera, en la casa, en el hogar, a ese hijo que desea desarrollar ese padre en cualidades positivas. Al entrenador indiscutiblemente es el líder central de todo este proyecto, del equipo, del jugador, de todo. O sea, el entrenador tiene que desarrollar cualidades de líder, aunque no las tenga, tiene que buscarlas. O sea, si ya tú decides ser entrenador y puedes ser muy buen entrenador planificando grandes estrategias, pero como líder necesitas desarrollar esas habilidades. Y al jugador, imagínate, él tiene que crear indiscutiblemente dentro de sus cualidades esa ambición y esas competencias necesarias para que pueda interactuar bien con sus compañeros, interactuar bien con el entrenador y sobre todo ser el líder de su propia carrera, cómo él planifica bien esa carrera deportiva. Sí, no, y entender que los líderes, nuevamente, volviendo al principio, influyen a sus compañeros o al equipo a lograr esas metas y le dan esa dirección. Y entender que esto, sí, hay muchas cosas que son obvias, pero los mejores líderes que yo he conocido son los que hacen las cosas pequeñas que nadie las ve. Que no están buscando crédito, no, yo hice esta jugada, yo hice lo otro. Esos líderes son los que cuando están en un juego y de pronto tú eres un poquito mejor bateador o reconoces mejor en los picheos, estás hablando con otro compañero y le estás dando tu sabiduría, tus conocimientos y estás moldeando a esas otras personas y le estás diciendo, mira, yo te estoy viendo hacer esto, estamos tratando de ganar el juego, tú estás confundiendo mucho ese cambio con una recta, mira si la bola está rotando de X o Y manera, y creo que esos líderes que se toman ese tiempo para mejorar a los demás y hacer esas cosas pequeñas cuando nadie las ve y va a beneficiar a otras personas, son los que nosotros entendemos que van a influenciar mejor a otras culturas, que van a ser mejores a ellos mismos, a los demás y que van a tener una carrera larga. Yo creo que ese fue un punto muy importante que trajimos en esta conversación, que si tú tenías todo lo que estamos diciendo,
Esas son las bases, pero no está limitado a eso. Y si tú eres una persona introvertida, no te preocupes, tú no tienes que ser un extrovertido para ser líder. Puedes hacer las cosas diarias que hemos mencionado aquí, o los modelajes diarios que hemos mencionado aquí, para tú poder ser un líder basados en tus acciones y no en las palabras que salen de tu boca. Bueno, fantástico, genial. De verdad que, como siempre lo digo, para mí es un honor y un placer poder conversar con ustedes y aprender de ustedes, porque todo lo que hablamos aquí en este tema de la psicología deportiva nos afecta o nos influye o nos beneficia a todos. Esto no está exento de aprendizaje, por el contrario, esto es mucha información valiosa que estamos compartiendo aquí. Se los agradezco de verdad nuevamente por este espacio, por este tiempo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Pues, bye. Okay, adiós. Un abrazo.